Miren, para nosotros queremos contarles muy transparentemente que Jairo, Armando y varios de los que estábamos en la mesa, la alcaldesa de Puebla, pertenecemos a la red de gobiernos locales y subnacionales de América Latina y el Caribe por el desarrollo sostenible, que es una red muy particular porque no tiene personalidad jurídica. ¿Qué es lo que la caracteriza? ¿Quiénes se juntan ahí? Se juntan gobiernos locales que estén haciendo cosas. Esa es la condición. Si no están haciendo cosas, si no tienen nada que mostrar y si no tienen voluntad política para efectivamente llegar a los objetivos del desarrollo sostenible, pues no les va a servir esta red porque los vamos a hacer trabajar mucho. Ahora, si sienten que no están haciendo mucho, pero tienen ganas de hacer, bienvenidos también a esta red, ¿no? Tiene gente a lo largo de Argentina, Perú, Brasil, el Caribe. Inclusive tenemos algunos amigos que están apoyándonos y están también tratando de hacer algo parecido en Europa y en África. Entonces, eso es para que quede claro cuál es la característica de esta red. Y por eso pedimos un momento de panel y un momento de exposición. Te voy a pedir entonces, querido amigo, si me puedes poner... no está. El amigo de la pantalla, ¿no está? Bueno, pero si se puede, si no, así lo hablo directamente. Es una sola lámina la que le dejé ahí para que lo conversáramos. Miren, yo vengo de Chile. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta que a lo largo de las exposiciones fuimos avanzando desde procesos de participación que son más sectoriales, ¿no?, hacia procesos más de participación ciudadana general, integral. O sea, desde cosas como presupuesto participativo u otro tipo de experiencias aisladas, hacia realmente tener un sistema de planificación participativa como el que nos presentó Jairo Jorge, que es mucho más integral y que efectivamente casi es una ciudad participativa. O sea, lo que ha logrado Jairo lo que él logró, casi es una ciudad participativa. Y uno de los resultados que más hablan de lo que hizo Jairo es que cuando él llegó al municipio, 8 años antes de salir, del 2009 al 2016 gobernó él, no se reeligió porque no hay más que una reelección en Brasil. Ahora está postulando y va con las encuestas por arriba del 50, así que eso demuestra que la participación ciudadana bien hecha también genera cariño político. Pero bueno, no era lo que él buscaba, pero también está ahí. Pero lo más importante es que él entró con, pongámosle un número 100 de recursos y salió y dejó el municipio recibiendo 300. O sea, triplicaste tu presupuesto participativo. Eso demuestra que la participación ciudadana bien hecha es interesante, es importante y responde efectivamente a lo que a la comunidad le hace falta. Entonces, por eso nosotros en este que hicimos hace un ratito, pusimos participación ciudadana con una nueva categoría nunca antes definida como fuerza articuladora de la sociedad. ¿Por qué hablamos de fuerza articuladora de la sociedad? Porque es que hasta ahora siempre se nos plantea, sobre todo desde el neoliberalismo, que la fuerza articuladora única es el mercado, ¿no? Y el mercado viene de arriba para abajo. O ya no hablamos de arriba para abajo porque las feministas de América Latina nos han pedido que hablemos de lo nacional a lo local y lo local a lo nacional porque lo otro genera verticalismo. Bueno, atendiendo a esa solicitud vamos a tratar de hablar de esa manera. Entonces viene desde lo nacional hacia lo local. Pero nadie dice cuál es la fuerza articuladora alternativa. O sea, que puede poner un poco de corrección, orden y además generar efectivamente respuesta pertinente y legítima a lo que la comunidad está pidiendo. Sin lugar a dudas, lo que ha demostrado toda la experiencia que podemos recoger de la planificación participativa de todo tipo es que la única fuerza alternativa articuladora de la sociedad es la participación ciudadana. Y por eso ya le pusimos la categoría. Participación ciudadana, fuerza articuladora de la sociedad. Y eso, ¿de dónde se hace? ¿Desde el nivel de Jairo? Pues es algo que quiero yo plantearle a ustedes para que lo conversemos. Yo creo que muchos de nosotros pensamos que no. Pensamos que eso parte en los microterritorios. Que es en el microterritorio donde realmente se puede la gente sentar a conversar y aquellos que no llegan a la conversación puedan también ser informados, ¿verdad?, de lo que se está hablando y pedirles también su evaluación cualitativa. Si eso que se está hablando
¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Si hay alternativas, si hay cosas que no... Entonces, asambleas de barrio. La segunda, si se puede. ¿Quién la puso? La segunda. Nosotros entonces lo que planteamos es hacer diagnósticos en barrio, o localidad rural, o microlocalidad, la que se establezca. Primero que nada, entonces lo primero es territorializar y ver cuál es la unidad, la célula territorial, desde donde empezamos a hacer la planificación participativa. La segunda, que está aquí a la izquierda, la podemos ver ahí, plantea fácilmente cómo de una ciudad que ya está territorializada, esta de aquí, decidida participativamente, lógicamente la territorialización tiene que ser participativa y a veces hay que considerar la posibilidad de replantearla, no usar la que se tiene de siempre, sino que replantear lo que participativamente corregir esto. Luego, esos son los microterritorios. Entonces, tomamos un microterritorio, eso piensen ustedes que es una asamblea, la foto hay que corregirla, hay que poner más gente porque es una asamblea de barrio, diagnóstico participativo, plan de desarrollo de barrio como el primer insumo de planificación que nos va a servir para seguir planificando después, conversando con los otros barrios y hacia arriba, perdón, hacia lo nacional o hacia los municipios. Ok. Luego, esto es el momento de la democracia participativa real. Ese es el momento porque si tú tienes territorios demasiado grandes, es difícil sentarse a conversar. Es difícil hacer participación ciudadana cuando tienes territorios demasiado grandes. Entonces nosotros planteamos microterritorios, asambleas de barrio, diagnóstico participativo, priorización a través del voto de cada uno de los temas. Ordenaditos los temas de seguridad, los temas que salgan. Los grandes temas se tienen que votar por separado. No pueden votarse unos temas con otros. Eso interrumpe todo. Tiene que ser por separado y cada uno de los temas tienen que estar ordenaditos. Luego además, mandato de la base. Y entonces la democracia representativa. Se elige a la delegada, delegado, pero con mandato escrito. Con mandato escrito. Esa es la diferencia. Luego, termino, aquí rápidamente esto se divide en 6 territorios, que lo tengo en otras diapos, pero no las voy a mostrar. Porque los barrios, cuando ya tienen mandato, mandan a sus representantes elegidos, ¿verdad? Y ellos planifican el sector territorial de segundo nivel, y luego los sectores se juntan y hacen el nivel comunal. ¿Está claro eso, no? Yo creo que no hay mucho más que explicar. Hay que ir haciendo la cosa. Y termino para empezar el debate diciéndoles que esto que está hecho, por eso esta foto está tan mala, esto se hizo hace 20 años. Y una amiga nos lo hizo así de cariño nomás. No había que pedirle tanto tampoco, no nos cobró. Entonces, está hecho hace 20 años esa figurita de la Fundación Anselmo Zule de Chile. Pues con el movimiento que está pasando Chile en este momento, cayó justito. Hacía falta esta metodología porque la gente de Chile, que entre paréntesis, movimiento social, el 70% de la comunidad está a favor y lo dicen las encuestas de la derecha. Por lo tanto, podemos creerles, ¿no? El 70% está a favor del movimiento social. Y el movimiento social no tiene a ningún partido político adentro. Los partidos políticos quedaron ahí y el 70% se organizó en paralelo a los partidos políticos. Y es claro porque esos partidos se hicieron funcionales al neoliberalismo, fueran de uno o de otro, han estado trabajando con el modelo y la constitución de Pinochet que no se ha cambiado. El 70% pide cambio de constitución. Y sí, va a haber cambio de constitución. Por fin, gracias al movimiento. En abril hay votación de si queremos cambio o no. Y el mecanismo también se va a elegir ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que la gente se empezó a autoconvocar a cabildos. Pero se empezó a autoconvocar a cabildos en cualquier parte, medio desordenados, medio desorganizados. Y entonces nosotros le dijimos, bueno, pero hagamos los territoriales. Hablemos con las juntas de vecinos que están en la Constitución, todavía están en la ley chilena, que son personas que se organizan en cada barrio, gratis, no cobran, pero son los que dirigen la vida de los vecinos. Entonces le hemos pedido a las juntas de vecinos que tengan una actitud patriótica, más allá de si son de derecha, centro, izquierda, pero que tengan una actitud patriótica porque estamos en un proceso constituyente y llamen a su comunidad a reuniones y organicen algo como lo que estamos hablando aquí. Hagan los planes de barrio, pero también hagan los planes constituyentes. ¿Cuáles son las demandas de la ciudadanía de esos pequeños territorios a la nueva constitución, al nuevo país que queremos construir, a la constituyente? Y eso se está haciendo ya en la ciudad de Osorno. Entonces, hasta ahí llego yo, pero podrán haber otras formas, ¿no? Pero parece que esta es una buena forma de ir construyendo un país desde el microterritorio hacia la moneda. La moneda es la Casa de Gobierno Nacional en Chile.
Ahora la palabra es de ustedes. Yo dejé esto para motivarlos junto con lo que ya les han contado los amigos que están aquí de La Paz, de Jairo de Canoas y de Asunción y Brasil. No veo a los amigos de África, bueno, pero no, vamos a trabajar con los que estamos. Palabra. Gracias. Soy Héctor Tejera, soy antropólogo de la UAM Iztapalapa. Miren, aparte de que le voy a regalar a alguien dos de los libros que he escrito sobre el tema de la participación, lo que yo encuentro de todas estas propuestas es el problema de la dimensión territorial que se va a utilizar para los procesos de participación. Si es muy chico, hay un desgaste en la ciudadanía. Si es muy grande, un pequeño grupo se anexa el derecho a decidir sobre todos los demás. Y yo no he encontrado una estrategia para resolver ese tema y ahí lo dejaría para no comerme la discusión de los demás. O le pasamos la palabra a los estrategas que están aquí. ¿Sí? Vamos rápidamente. Bueno, sí. Yo tenía la duda hace rato y me gustaría como que usted nos lo planteara un poco más cuando habló de ilegalizar la pobreza. No lo capté muy bien, me gustaría como tratar de ver para ver la dimensión. Esta questão territorial é uma questão clave, né, para a participação. A minha experiência é que a região, a micro-região, ela tem que ter pertencimento, né? Tem que ter identidade, né? Como dividimos a cidade, né? Em 4 regiões, quadrantes, né? São macro-regiões, e 15 micro-regiões, onde há pertencimento, identidade, não? E isto é fundamental para a participação. Eu creio que esta é a questão que temos que pensar. Como encontrar a identidade, não? E nós tivemos uma participação bem expressiva, não? Em la Assembleia, 1.000 pessoas, 800 pessoas, não? Porque havia este pertencimento. Creio que esta é a questão para responder. É uma questão difícil de encontrar, mas para um antropólogo, não, é buscar a identidade, não? Yo creo que ahí el tema, yo creo que a veces caímos en una trampa, ¿no? De pensar lo territorial desde una lógica normativa, ¿cierto? Y yo creo que justamente el desafío es cómo nos desmarcamos de eso, ¿cierto? Porque incluso la unidad barrio, a veces un barrio tiene dimensiones tan diversas, hay tanta desigualdad dentro del barrio, que tú tienes que proponer otra construcción. Ahí va para el campo de la antropología, de la etnografía. ¿Cómo tú construyes esta percepción a partir de la proactividad, la participación de la gente? Que la gente diga cuáles son sus territorialidades sociales, ¿no? Y hoy, bueno, es un tema que creo que está en ebullición, porque hay una territorialidad de los cuerpos, hay una territorialidad de culturas, hay una territorialidad de relaciones de producción, etc. Por eso yo subrayaba que en este momento, en el trabajo que hacemos en Asunción, en Paraguay, hemos recolectado varias experiencias sobre este tema de esta llamada territorialización, ¿no? El trabajo que hicimos en Caracas, antes en Brasil, después en Caracas, en Bogotá y también en Paraguay mismo, en otras dimensiones de trabajo anterior. Entonces, que fuimos dándonos cuenta y decantando que esta construcción de territorio social, y ese es un concepto que creo que tenemos que entenderlo mejor, es una construcción que la gente se reconoce en ella porque de alguna forma establece una lógica de pertenencia, ¿cierto? Entonces, por eso decía que el mercado de abasto de Asunción es un territorio social, porque hay un conjunto de relaciones que están establecidas ahí. Y la gente cuando problematiza a partir de la pregunta generadora, que es ¿qué más afecta en positivo y negativo su calidad de vida, su bienestar? Eso destapa todo un conjunto de dimensiones que no están encuadradas tampoco. O sea, ellas se expresan en el territorio social de formas muy diversas. La traducción política de eso nos lleva
a pensar que estas necesidades que emergen ahí, que caracterizan una expresión desde el territorio social, por su vez, es lo que nos da después forma de, al traducirlas al marco de derechos, ¿no? Crear una fuerza de reivindicación más estructurada, más ordenada, para que se transforme también en reivindicaciones colectivas, porque acá Jairo habló del tema individual, ¿no? De los individuos, sus aspiraciones y el tema colectivo. Eso es una tensión que nunca vamos a resolver. Hay que trabajar con las dos dimensiones. Y hoy sabemos que hay un gran desafío que ayer incluso se comentó en alguna sesión, es muchos individuos no se representan en colectivos, ellos no se sienten representados, ¿sí? Y es un fenómeno que está aumentando, ¿cierto? Porque hay una pérdida de raíz, de identidad cultural, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo respetar al individuo, pero al mismo tiempo inducirlo a una construcción colectiva que le da mayor poder de reivindicación, pero también le da paso a una sensibilización hacia lo solidario, hacia la idea, ¿no? De cómo avanzamos juntos, etc. Entonces creo que ahí hay mucha cosa todavía que trabajar. Yo creo profundamente en un cierto aspecto anárquico, ¿no? De este proceso. O sea, anárquico ¿en qué sentido? En que nosotros tenemos que acoger lo que viene de forma no clasificada inmediatamente, ¿cierto? Porque si no matamos el asunto. La forma tradicional en que hacemos consultas populares, etcétera, es encuadrar a la gente. O sea, usted viene para discutir tal tema, con tal límite de recursos, con tal cosa. Y si queremos realmente partir para una práctica asamblearia, yo tengo que buscar una expresión bruta, cruda en el sentido portugués, no, perdón, no, eso no es español, pero cruda, salvaje casi, ¿no? Que viene todo. Y ahí vamos a dialogar con este todo complejo. Por cierto, ese es un tema que desde el punto de vista académico me interesa mucho, que pensar estas dinámicas a partir de una lógica de la teoría de la complejidad, de sistemas complejos, adaptativos, etcétera, porque de eso se trata. Hay un proceso de autorregulación y todo eso. Es un tema muy desafiador, que incluso impacta en la manera como representamos lo que hacemos y los resultados para la ciudadanía. Ya no es fácil decir qué impactos hay, porque no todo se puede medir. Ahí caímos en una trampa. Si decimos, solo tiene valor lo que se puede medir, ojo, eso no es así. Hay resultados que no son fácilmente medibles, pero se pueden observar, se pueden sentir, se pueden verificar. Y muchas veces esos son los resultados más consistentes. Una cosa que me parece clave a partir de eso, me permite extender este tema, es que todo ejercicio de participación demanda transformaciones articuladas en la misma sociedad que participa y en el gobierno, ¿sí? Yo no tuve tiempo de expresar, por ejemplo, movemos primero el gobierno a través de los trabajadores para identificar los territorios y después llevar el debate con las mismas comunidades, esta territorialización social inicial. Y luego se formaron mesas transsectoriales que obligaron al gobierno, y ahí en otra experiencia que se mencionaron aquí hay cosas similares, llevaron el gobierno a los territorios, ¿sí? Porque tú tienes que desacomodar el gobierno, como decía Jairo, o sea, el gobierno tiene que salir de la zona de confort, es decir, no, si no, según su capacidad, sino que expandir eso, ¿sí? Y para eso tiene que estar de cara al pueblo, tiene que estar más expuesto, ¿cierto? Y creo que eso es clave, crear formas transsectoriales de respuesta, porque la necesidad de la gente no puede clasificarse en pedazos. Sobre el tema de legalizar la pobreza, eso lo propone Riccardo Petrella, un italiano que tiene un libro muy interesante, fruto de un proceso amplio de movilización de ágoras mundiales, en que él dice que hay 3 audacias que tenemos que asumir para el siglo XXI. 1, ilegalizar la pobreza. 2, desarmar la guerra. 3, desfinanciarizar nuestra vida, ¿sí? O sea, voy a enfocarme en el tema de legalización de la pobreza. Él hace un paralelo con el tema de la esclavitud en el siglo XIX. La esclavitud era aceptada y tenía marco legal en la sociedad que ejercía la esclavitud. Cuando se contesta el marco legal de la esclavitud y se establece que la esclavitud es ilegal, ¿entiende? La repercusión que eso tiene, tanto desde el punto de vista doctrinario como desde el punto de vista normativo, ¿sí? Y ya termino. Eso desnaturaliza la esclavitud. Y hoy nosotros tenemos la pobreza naturalizada. Las políticas hegemónicas sobre combate a la pobreza, el Banco Mundial, etcétera, fueron una construcción política desde el fin de los años 70, cuando Estados Unidos hace un balance de por qué perdieron la guerra de Vietnam. Y recuerden que McNamara, que era el secretario de Defensa norteamericano, pasa a ser presidente del Banco Mundial porque él propone que las próximas guerras, si son enfrentamientos militares, Estados Unidos iba a perder todas porque
la contradicción, ¿no?, con el imperio era demasiada para la gente que está excluida. Pero si fueran capaces de intervenir sobre formas mitigatorias de la exclusión social, eso tendría un efecto mucho más poderoso. Entonces el Banco Mundial instituye la política de la pobreza y empieza a crear una inteligencia mundial sobre la pobreza, que ya llamamos ahí jocosamente de pobretología, ¿no? O sea, hoy hay una estructura enorme para decirnos quién son pobres y no son pobres, cuál es la línea de la pobreza, cuáles son los vulnerables o no, y eso contaminó nuestra forma de pensar las políticas sociales. Todos nosotros estamos en esta onda. Muchas veces utilizamos un lenguaje, una forma de actuar que nos captura. Entonces, esta provocación de ilegalizar la pobreza es decir, ojo, no hay pobres, hay empobrecidos. Y hay todo un aparato legal, económico, formidable para mantener a la gente pobre. Y que los pobres subsidien a los ricos y que aumente la concentración de la riqueza. Y si la participación ciudadana no logra enfrentarse a esta desigualdad, ¿para qué sirve? ¿Entiendes? Entonces tenemos que hacer conciencia de estas audacias y operarlas. La Paz, y vamos a tener que ir cerrando porque me están indicando que ya viene la mesa que sigue, que es de presupuesto participativo. Yo así cortito, quería sumar un elemento adicional. En La Paz lo que se rescató fueron las organizaciones de la sociedad civil que mejor funcionaban, no necesariamente desde una óptica territorial, ¿no?, sino que qué organizaciones eran las que generalmente estaban activas y generaban participación, ¿sí? Y que de pronto para profundizar eso hay que repensarlo de alguna manera. Pero hay otro elemento adicional que ocurre mucho en mi país y que también tiene que ver con la cultura, ¿no?, que es las ganas de participar, la voluntad de participar, de sentir que funciona para algo, ¿no? Yo creo que ha habido procesos en que la gente participó y se sintió desencantada o engañada, etcétera, y hay una suerte, no sé si el término me acompaña, pero una suerte de anomia en la participación ciudadana. Y creo que es algo que además se debiese resolver de alguna manera. En lo cultural eso afecta porque, por ejemplo, en el lado occidental de mi país, que es el lugar de La Paz, Bolivia, el lugar de altura, por encima de los 3.000 metros, la gente es más tímida, tiene miedo a participar de las asambleas, de decir su opinión, su voz, etcétera. Pero en el otro lado, que es un poco más bajo, selva, la gente es mucho más habladora, participa, se engancha mejor. Y ese es otro elemento que creo que nosotros no lo terminamos de resolver, ¿no? Está participando lo que tradicionalmente participaba y que en muchos casos son las dirigencias vecinales, por decir algún ejemplo, las de siempre. La misma persona que está durante 10, 15 años, pero que ella es la que ya no sabemos si lleva la voz de todos o en realidad ya lleva solo la voz de ella, de lo que cree que piensan el resto. Y creo que ese es un elemento adicional para reflexionar. Carlos, tu cierre. Bien, pero que Jorge me relató en una pregunta sobre el tamaño ideal del territorio para la participación. ¿No? Así. Tema de escalas. Perfecto. Yo pienso que no hay una fórmula perfecta para eso. Hay percepciones de la experiencia que nosotros tenemos de tiempo de ferramenta funcionando en nuestras ciudades que pueden indicar caminos. Yo tendo a pensar sobre eso que el proceso en este nivel se resolve no discutiendo el tamaño del territorio o quais ferramentas se podem dispor para isso. Se resolve subindo o nível de educação da população e sua compreensão sobre seu papel em la participação. Porque se temos pueblo que há muita diferença entre as pessoas que compreendem a importância da participação e compreendem as ferramentas para que possam buscar melhorias para suas comunidades e outras pessoas que não compreendem
não conseguem organizar-se para a participação, há uma diferença e quem está mais preparado vai ter mais oportunidades para melhorar sua vida do que os outros. Então, se precisa equilibrar o papel da participação e penso que isto não é um papel dos governos, porque o governo, em última análise, sempre será o outro lado do balcão, ¿sí? É o responsável por dizer o que se pode e o que não se pode atender. Esse papel de educação da população para a participação deve ser um papel dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, de puxar a população desorganizada para que pueda entender seu papel e se apropriar das ferramentas, né, para que possa construir um processo participativo mais igualitário. Eu penso, desculpa, Sueli, para concluir, eu penso que as ferramentas digitais podem ter um papel importante nesse processo, pero não pode ser o único, porque não se pode perder o momento de la presença, ¿sí? De la troca de ideias, de la conjunção de propósitos da comunidade. Há de ter etapas digitais, etapas presenciais e um equilíbrio de educação da população para que compreenda seu papel e se organize para participar do processo. Eu penso que se essas três ferramentas conseguirem caminhar juntas, a participação digital, a participação presencial e a educação da população para que possa apropriar-se das ferramentas de participação e assim qualificar o processo e ampliar as pessoas que participam, isso pode trazer benefícios. Senão, temos comunidades ou movimentos sociais, associações vicinais mais organizadas que se apropriam da ferramenta em determinados territórios, né, e outras comunidades menos organizadas acabam não podendo participar. Me parece que esse é um caminho que se pode ter algum resultado sobre ese problema, que no es un problema simple y no hay una fórmula para resolverlo. Bien, yo creo que es muy importante que cerremos diciendo que aquí en esta mesa habemos personas que pensamos totalmente distinto lo que ha dicho cada uno, pero solamente respetándonos y nos conocemos hace mucho tiempo. Pero lo que yo creo que sí es importante decir es que la gente, cuando está en un barrio reuniéndose, lo que está haciendo es ser parte del Estado. El Estado somos los seres humanos. Todos los humanos, humanas que vivimos en un territorio X bajo una normativa, ¿no? Eso dice más o menos el concepto de Estado. Por lo tanto, la soberanía popular, en la cual muchos creemos efectivamente que radica y la ejerce el pueblo, tiene todo el derecho de planificar lo que el Estado tiene que hacer. Nosotros queremos cambiar esa lógica de representantes que no representan nada. Queremos representantes con mandato escrito desde la base para que hagan lo que efectivamente la gente quiere. Por lo tanto, nuestra propuesta es totalmente distinta. Nosotros sí pensamos que los gobiernos locales son una herramienta de la gente y por lo tanto tienen que escuchar a la gente, y si no hacen lo que la gente en mayoría quiere, se tienen que ir. Así la revocatoria tiene que existir y chao pescado, no hay más. Entonces, bueno, eso es lo que pensamos nosotros. Lo segundo, en relación a la Junta de Vecinos, efectivamente la Junta de Vecinos en América Latina, mucha gente se ha acostumbrado a estar pidiendo y no cumplen quizás el rol que debería cumplir una Junta de Vecinos, pero es precisamente por el abandono en que se les tiene, y es precisamente porque no se les escucha, porque no se les acompaña, sino que siempre se les está pidiendo que jueguen un rol a favor de las clases políticas y de la dirigencia, para las elecciones, para una serie de cosas. Entonces yo creo que lo que estamos diciéndole nosotros a la Junta de Vecinos en Chile hoy, dado el proceso constituyente, es que jueguen un rol patriótico y por primera vez en su historia sean lo más importante en la estructura del Estado, en las instituciones, y sean los que levanten lo que la comunidad realmente quiere y transfieran eso a través de representaciones. Y solucionamos el tema de los territorios cuando primero se planifica en microterritorios, se hace el mandato, se le entrega a los líderes o liderazas elegidas, y ellos van a los otros niveles, a las otras escalas, que es en la escala sector o en la escala de encuentro de sectores para llegar a la comuna, y después las comunas se tendrán que reunir entre comunas para llegar a la región, y así vamos a construir algo que tenga sentido. El Estado somos todas y todos nosotros, y somos todas y todos nosotros los que tenemos que construir el sentido del gobierno del Estado, que son los políticos.
pero el Estado somos nosotros. Ellos son nuestros servidores públicos. Muchas gracias. Y dejamos ahora a la gente de la siguiente mesa. Gracias.